Vale, ahora sí, entonces, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy, la número 8, si no me equivoco. Y lo que vamos a trabajar hoy es el tema de el ejercicio que yo les había dado la semana pasada, así que me gustaría que comenzáramos de inmediato, ¿ok? Yo esta vez les voy a ir pidiendo que me compartan la pantalla y que me vayan leyendo su noticia y me vayan comentando algunas cosas, porque a partir de esta revisión es que también les quiero plantear el ejercicio o la tarea que, más que no, mejor dicho, más que el ejercicio y la tarea es el trabajo en sí, el trabajo que viene evaluado y que vamos a tener. Y el viernes yo les voy a entregar sus notas de los foros, ¿ok? Así que el viernes ya van a tener notas de los foros. Comentarles brevemente que ya las instrucciones están en Educo de lo que tienen que hacer. Eh, es, es un trabajo bastante, no es tan complicado porque en el fondo es redactar una noticia y este trabajo tiene que ser entregado hasta el domingo. O sea, se abre desde hoy día, lo pueden hacer desde hoy día, hasta el próximo domingo a las 23:59. Y para poder trabajarlo tienen que entrevistar o hacerle o mandarle un correo en el fondo a los profesores de la escuela que ya le habíamos dado nosotros ya los correos electrónicos para que los contacten. Bueno, ¿se entiende, cierto? Sí, ¿Sí? Ok. Vale. Oye, voy a comenzar entonces con Sebastián Sepúlveda. Sebastián, ¿cómo te fue con la tarea? ¿La hiciste? Sebastián, ¿me está escuchando Sebastián? Parece, a ver. Sebastián, ¿estás? Bueno, vamos a continuar entonces con Matías. Matías, ¿estás? ¿Me pueden, porfa, conectar la cámara un segundo para ver quiénes acá realmente estoy. No, están si acá en estoy. Estaba clases? conectando los audífonos. Sí. Conéctense, por favor, con cámara unos minutitos. Solamente un minuto para ver quiénes están. Bien, Matías. ¿Quién más Estaba buscando está? los audífonos, sorry. Hola. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Que para saber preguntar quiénes están. Está el Diego, está la Cata. Allá, allá. Bien, Sebastián. Muy bien. Bueno, ¿cómo? Catalina, el Diego, el Tomás, Nunca he viajado. Maximiliano, que está más chascón que yo, pero está bien, tiene estilo, tiene estilo. La Dailin está, Sebastián Bustillos, Dailin, no, no es la Dailin. Ay, se me pasan para los otros lados los la Vale, Dailin, sí. Ya, la Dailin está, pero tiene problemas con la cámara, ok. Y la Catalina también está comiendo. Bueno, pero no importa que estén comiendo, sí, lo importante es saber si están o no están. Ya, ok. Estamos, entonces estamos todos. Es que quería ver si es que realmente está, porque si no, después no. Pueden apagar sus cámaras si lo desean, no hay problema. No hay problema. Si quieren quedarse con la cámara, también no hay problema. Ya, Sebastián, te voy a pedir entonces que compartas tu pantalla y me muestres tu tarea. Ok, ahora la voy a compartir. Y ahí mientras el resto de los compañeros abran sus tareas, por favor, para que estén listos para cuando yo les pregunte. ¿Ok? Entonces la idea es que todos abran sus tareas y las tengan listas para poder revisarlas en conjunto. Vamos, Sebastián, cuando tú me digas. Ahí sí. Ahora ya estoy compartiendo. Fantástico. Ya. Vamos viendo. Entonces, antes de, si quieres, cierra esta parte de la navegación para que se vea más grande. A ver, ahí lo corrí. Ahí sí. ¿Sí? Ya. Bueno, yo en mi texto le puse a mi título Esperanza científica de rastrear los últimos contagios, de los últimos contagiados en Italia por COVID-19. Frente a la pandemia del COVID-19, países como Italia se han visto severamente afectados.
por lo que la comunidad científica italiana y también las autoridades han surgido la necesidad de comprender mejor cómo se ha ido extendiendo la pandemia COVID-19, para poder detectarlo de una mejor manera. Cabe destacar que hasta ahora los casos confirmados de COVID-19 en el país ascienden a 222.000, mientras que lamentan la muerte de 31.000 personas, desde que comenzó el brote el pasado 21 de febrero. Dada la situación en el país itálico, se definió tomar una muestra que sea representativa de unas 150.000 personas, en unas 2.000 ciudades a partir de la próxima semana, para investigar la extensión del virus. Las pruebas de sangre serán tomadas a partir de kits de la compañía Abbott Laboratories, que fue el laboratorio elegido por Italia. Estas pruebas serán aplicadas a partir de una lista que suministra la Oficina Nacional de Estadísticas, ISTAT, para representar a la población total. Esta decisión fue comunicada por el Parlamento de ese país, por el jefe del Comité Científico de ese gobierno europeo, Agostino Miozzo. Esta investigación surgió debido a que en marzo Italia alcanzó el máximo de sus contagios. Sin embargo, los contagios continúan y las muertes también. Ante esto, Italia decretó una cuarentena estricta en todo su territorio en marzo, y recién en la cuarentena pasada se comenzó a flexibilizar con salidas de su población, reapertura del comercio y otras actividades. A ver, aquí para empezar ya a bajarlo. Sí, por favor. El gobierno de Italia realizó una rueda de prensa para explicar el proyecto científico a la comunidad. Este proceso de test incluirá una muestra significativa de ciudadanos que nos permitirá entender la extensión de la propagación del virus a nivel nacional, dijo Agostino Miozzo, líder del comité científico. Ante la información dada a conocer por el gobierno italiano, la proporción de casos se ha concentrado más en el norte, zona de Lombardía, que en el sur del país. Según muchos líderes de opinión, existe entre las autoridades preocupación porque producto de la relajación de las medidas de restricción, los casos vuelvan a aumentar. Estamos avanzando hacia una nueva normalidad relativa, pero estamos preocupados. Siempre vemos que ese índice de contagio como una pesadilla, comentó Miozzo. Muchos países de la región se han visto severamente afectados. Es por ello que urge la llegada o de una vacuna para poder controlar la vacuna y poder evitar mayores estragos. Ya. Bien, Sebastián, mira, voy a hacer comentarios al final de la revisión de todos tus compañeros, ¿te parece? Vi Okay. algunas cosas que se tienen que mejorar, pero ya luego volvemos a lo tuyo. Valentina, vamos a comenzar a seguir contigo, Valentina, por favor. Deja de compartir Sebastián y comparte Valentina. Dos Valentina. ¿Perdona? Hay dos Valentina. Valentina Varas. Ah, ya. Bueno. ¿Verdad que hay dos Valentinas? Entonces, yo hice la tarea así como más o menos rápido porque tuve que corregir un trabajo. Entonces Ya, pero no lo hice con tanto detalle. ¿cómo entonces? ¿Cómo lo tienes? O sea, lo hice, pero no con tanto detalle. Pero no entiendo, o sea, pero ¿lo puedes leer? Sí puedo. Ya, entonces compártenos tu pantalla, por favor. Profe, no entiendo muy bien esto, a ver. Aquí abajo, abajo en el Zoom, aparece un archivo. Ah, ¿Lo ahí lo compartí? lograste. ¿Sí? Sí. Ya, bueno, el título que le puse yo fue Italia se prepara para investigar la expansión del COVID-19. Ya. Ay, ahora sí. Ya, entre la comunidad científica italiana y también las autoridades ha surgido la necesidad de comprender mejor cómo se ha ido extendiendo la pandemia del COVID-19. Para esto se definió tomar una muestra que sea representativa de unas 150.000 personas en unas 2.000 ciudades a partir de la próxima semana, para investigar la expansión del virus. Las pruebas de sangre serán tomadas a partir de kits de la compañía Abbott Laboratories, que fue el laboratorio elegido por Italia. Estas serán aplicadas a partir de una lista que suministra la Oficina Nacional de Estadísticas para representar la población total. Este programa de test incluirá una muestra significativa de ciudadanos y nos permitirá entender la expansión de la propagación del virus a nivel nacional, dijo Agostino Miozzo, líder del comité científico. Esta decisión fue comunicada al Parlamento de ese país por él mismo. Estamos avanzando hacia una normalidad relativa, pero estamos preocupados siempre y vemos ese índice de contagio como una pesadilla, comentó Miozzo.
la situación de Italia. En marzo, Italia alcanzó el pico de sus contagios. Sin embargo, los contagios continúan y las muertes también. Según la información dada a conocer por el gobierno italiano, la proporción de casos se ha concentrado más en el norte que en el sur. Hasta ahora, los casos confirmados de COVID-19 en este país ascienden a 222.000, mientras que lamentan la muerte de 31.000 personas, desde que comenzó el brote el pasado 21 de febrero. Debido a esto, Italia decretó una cuarentena estricta a todo su territorio en marzo, y recién la semana pasada se comenzó a flexibilizar con salidas de su población, reapertura del comercio y otras actividades. Por aquello existe entre las autoridades preocupación de que producto de la relajación de las medidas de restricción, los casos vuelvan a aumentar. Vale. Bien, Valentina, como le dije a Sebastián, al final voy a ir haciendo comentarios más generales, ¿les parece? ¿Ok? Ya. Ya. Tomás, por favor. Profe, que yo estoy acá en el celular y está con el PC. O sea, ¿se No, lo leo nomás o? sí, léemela nomás, porque si no lo puedes, porque tengo entendido que desde el computador, no, o sea, desde el celular no lo puedes compartir, ¿verdad? Sí, profe, eso es. Ya. ¿La Léalo leo nomás. nomás? Sí, por favor. Ya. El actuar de Italia en contra del coronavirus. En Italia, los científicos y las autoridades tienen la preocupación de comprender de mejor manera cómo ha sido desarrollando la pandemia del COVID-19. Por eso mismo se decidió realizar muestras que sean representativas de unas 150.000 personas en unas 2.000 ciudades a partir de la próxima semana para investigar la extensión del virus. Se ejecutaron pruebas de sangre a través de kits de la compañía Abbott Laboratories, que fue el laboratorio elegido. Estas serán aplicadas mediante una lista que suministra a la Oficina Nacional de Estadística ISTAT para representar la población total. Este programa de test incluirá una muestra significativa de ciudadanos y nos permitirá extender la propagación del virus a nivel nacional, dijo Agostino Mioso, líder del comité científico. Él mismo se encargó de comunicar esta decisión al Parlamento de su país. Estamos avanzando hacia una normalidad relativa, pero estamos preocupados siempre y vemos ese índice de contagio como una pesadilla, señaló el científico italiano. En marzo, Italia alcanzó el pico de sus contagios. Sin embargo, continúan y las muertes también. Según la información dada a conocer por el gobierno, la mayor cantidad de casos se ha concentrado más en el norte que en el lado sur. Hasta el momento se han confirmado un total de 222.000 casos de coronavirus en este país. Por otra parte, la víctima fatal alcanza un número de 31.000 personas, desde que comenzó el brote a finales de febrero, siendo una de las naciones más afectadas. Hace más de 2 meses se había decretado una cuarentena estricta a todo el territorio italiano, y recién la semana pasada se comenzó a flexibilizar con salidas de sus habitantes, reapertura del comercio y otras actividades. No obstante, existe entre las autoridades una inquietud de que un efecto de la relajación de las medidas de decisión sería que nuevamente vuelvan a aumentar los casos. Ahí... Ya, entiendo. Hay algunas cosas ahí que también te logré escuchar bastante bien y otras cosas que hay que mejorar, pero ya lo voy a decir a nivel general. Gracias, Tomás. Diego, por favor. Diego Caranza. Ahí sí. Italia aplicará Diego, más ¿tienes test. para compartir o estás con el celular también? Ah, no tengo que compartir. ¿Tienes para compartir? Por favor, que es más fácil para mí seguir la lectura. Sí, pues los que tengan para compartir la pantalla lo hacen compartiendo pantalla y los que no me avisan si es que están en el celular. ¿Se ve? Sí, súper bien. Ya. Italia aplicará más test a su población. En marzo alcanzó el pico de contagios. Sin embargo, aún hay casos nuevos y muertes. Según la información dada a conocer por el gobierno, la proporción de casos se ha concentrado más en el norte que en el sur. Hasta ahora los casos confirmados ascienden a 22.000, mientras que lamentan la defunción de 21.000 personas, desde que comenzó el brote el pasado 21 de febrero. En marzo se había declarado una cuarentena estricta en todo su territorio, y recién la semana pasada se comenzó a flexibilizar con salidas de su población, reapertura del comercio y otras actividades. Entre la comunidad científica y las autoridades del país mediterráneo ha surgido la necesidad de comprender mejor cómo se ha ido extendiendo la pandemia del COVID-19.
Existe entre los ejecutivos y fuerzas de orden la preocupación de que producto de la relajación de las medidas de restricción, los casos vuelvan a aumentar. De forma preventiva, se definió tomar una muestra que sea representativa de unas 150.000 personas en unas 2.000 ciudades a partir de la próxima semana para investigar la extensión del virus. Esta decisión fue comunicada al Parlamento por el jefe del Comité Científico de ese gobierno europeo, Agostino Mioso. Este programa de test incluirá una muestra significativa de ciudadanos y nos permitirá entender la extensión de la propagación del virus a nivel nacional, según expuso Agostino Mioso. Las pruebas de sangre serán tomadas a partir de kits de la compañía Abbott Laboratories, que fue el laboratorio elegido. Estas pruebas serán aplicadas a partir de una lista que suministra la Oficina Nacional de Estadísticas ISTAT para representar la población total. De esta forma se pretende controlar la peste mientras se vuelve a la actividad en la región. Ok, vale Diego, muchas gracias. ¿Quién le toca ahora? Entiendo que Catalina Tapia. Vamos, Cata, tú puedes. ¿Catalina? ¿Eres profe que como que no me deja compartir pantalla? ¿O estoy compartiendo? ¿No? No, todavía no. Y si no puedes, me lees nomás por el texto. Ya. Pero ¿ves ese botón que dice compartir pantalla que es color verde? Sí, es que es la configuración de la computadora que no me deja. Ya, no importa. Entonces lo voy a leer nomás, po. Sí, léemelo nomás y yo pongo atención. Ya. Italia anuncia toma de muestras en más de 2.000 ciudades por consejo de científicos. Ya. En Italia ha emergido la urgente necesidad de entender por parte de los mandatarios y la comunidad científica cómo se ha propagado la pandemia. Ante este fin, se decidió que desde la próxima semana se iniciará la toma de muestras en unas 2.000 ciudades, lo cual abarcaría aproximadamente 150.000 civiles. El laboratorio elegido por el país para realizar este procedimiento es el perteneciente a la compañía Abbott Laboratories, donde las pruebas de sangre se tomarán a partir de kits. Estas serán atribuidas en base a una lista suministrada por la Oficina Nacional de Estadísticas, ISTAT, en representación de la población total. Este programa de test incluirá un modelo significativo de ciudadanos y nos permitirá entender la extensión de la propagación del virus a nivel nacional, dijo Agostino Mioso, líder del comité científico, el cual comunicó esta decisión al Parlamento. A pesar de que en marzo esta región declaró el pico de sus infectados, estos y las muertes continúan en una proporción mayor en el norte que en el sur del territorio, según información otorgada por el gobierno. De hecho, desde que inició el brote el pasado 21 de febrero hasta hoy en día, han ascendido los casos asegurados de COVID-19 a 222.000, frente a las lamentables muertes de 31.000 personas. Sin embargo, aun cuando la cuarentena del tercer mes fue rígidamente estricta, se flexibilizó la semana pasada la reapertura del comercio, salidas de la población y otras actividades. Estamos avanzando hacia una normalidad relativa, pero seguimos preocupados siempre y vemos ese índice de contagio como una pesadilla, complementó Mioso, reflejando la intranquilidad de las autoridades respecto al debilitamiento de las medidas de restricción, ya que los casos podrían volver a crecer. Ya, gracias. Sí, está bastante bien, Catalina. ¿Sí? Hay algunas cosas que vi, pero que las voy a decir a nivel general. Ya. Muchas gracias. Maximiliano, ¿cómo vas tú? ¿Con compartir pantalla o lectura? Hola, permiso, esperen, lo voy a compartir. Acá está. Ya. ¿Se ve? Ok, vamos. ¿Se ve? Un poco pequeño. Si lo puedes aumentar un poco sería genial. ¿Es aumentarlo? Pues si lo tengo es más grande que puedo. Está en 100%, dice acá. Ah, la grande, ¿no? Sí. Ahí. Ya, fantástico. ¿Ahí? Sí, ahí súper bien. Italia avanza a una normalidad relativa. La comunidad científica y las autoridades italianas consideraron la necesidad de una mejor comprensión sobre cómo se esparció el COVID-19. Determinaron la toma de muestras representativas, aproximadamente de 150.000 personas a lo largo de 2.000 ciudades. Esto será llevado a cabo la próxima semana con el fin de averiguar la prolongación del virus. Los exámenes se tomarán mediante el uso de kits que pertenecen a Abbott Laboratories, compañía escogida por Italia.
Su elaboración es a base de una lista que provee la Oficina Nacional de Estadísticas, ISTAT, que representará a la población en su totalidad. Este plan de pruebas contendrá un modelo relevante de ciudadanos y nos posibilitará la comprensión de la difusión de esta pandemia a nivel nacional. Se notificó la resolución al Parlamento del país por el jefe del Comité Científico del Gobierno italiano, Agostino Mioso. Este expresó que se estaba acercando a una normalidad relativa, pero siempre están preocupados y ven ese índice de contagio como una pesadilla. El pico de contagios en Italia fue en marzo. Aún así, los casos de contagio siguen y con ello los fallecimientos. El gobierno italiano confirmó que el virus está más activo en el lado norte que en el lado sur, y los casos superan los 222.000 personas. A su lado, 31.000 muertes a partir del inicio del virus, que fue el 21 de febrero. Se ordenó una severa cuarentena en toda la península itálica el mes de marzo. Sin embargo, fueron flexibles con la salida de los habitantes, con la reinauguración del comercio y otras actividades. Las autoridades se encuentran alarmadas debido a que las personas quieren estar volviendo a la normalidad y temen que los casos vuelvan a subir. Ya. Sí, hay algunas cosas que también tendremos que conversar, Maximiliano, pero en general se logró el objetivo. Súper. Ya. Ahora, Cristian, por favor. ¿Me escucha, cierto? Sí, perfecto. Ok, a ver. ¿Se ve? Se está compartiendo, ahora sí. 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 Italia se prepara ante una situación catastrófica producida por el virus. Ha surgido entre autoridades y la comunidad de científicos italianos la necesidad de entender cómo el confinamiento se sigue aplazando y ver las consecuencias que conlleva. Se ha determinado que la siguiente semana se tomarán muestras significativas de aproximadamente 150.000 personas en unas 2.000 ciudades con el fin de investigar la emancipación del virus. La compañía Abbott Laboratories realizará un análisis de sangre con kits de la empresa, para luego ser aplicadas en una lista de la Oficina Nacional de Estadística, ISTAT, para así figurar el total de habitantes. Para entender la propagación a nivel nacional, se recurrió a este programa para así tomar muestras reveladoras de la población, logrando entender la propagación del virus, dijo Agostino Mioso, líder del comité científico. La decisión se comunicó al Parlamento italiano por el jefe de comité científico del mismo gobierno, Agostino Mioso. Se prevé alcanzar una normalidad relativa, pero la preocupación permanece y claramente el indicador de contagios se ve como una pesadez tremenda, agregó Mioso. Italia y el índice de la pandemia. En marzo, Italia alcanzó el tope de sus contagios. Sin embargo, las infecciones continúan y las muertes también. Según la información dada a conocer por el gobierno europeo, la proporción de casos se ha concentrado más en el norte que en el sur. Los casos de COVID-19 en ese país asciende a 222.000, mientras que lamentan la muerte de 31.000 personas, desde que comenzó el brote el pasado 21 de febrero. Italia decretó una cuarentena estricta a todo su territorio en marzo, y recién la semana pasada se comenzó a flexibilizar con salidas de su población, reapertura del comercio y demás actividades. Existe entre las autoridades preocupación de que producto de la relajación de las medidas de restricción, los casos vuelvan a aumentar. Ya. Bien. Cristian, gracias. También te voy a hacer algunos comentarios al final, ¿te parece? Ya. Sí. Súper. Ya, ahora Valentina, no Valentina Vares, sino Valentina H. Valentina, ¿cuál es tu apellido? Hidalgo. Valentina Hidalgo. ¿Tienes para compartir o para leer? Sí, para compartir. ¿Se ve? Sí, ahí se está generando. Ya. Italia anuncia tomas de muestras por COVID-19 y confiesa preocupación por aumento de contagios. La semana pasada, las autoridades italianas declararon que se harían exámenes de sangre a la población con el fin de saber a qué porcentaje se ha extendido el coronavirus en el país. Tanto la comunidad científica italiana como las autoridades han acordado la necesidad de investigar más a fondo la situación actual y cuánto se ha expandido el virus en el país. Por ese motivo, la próxima semana se impartirá una toma de muestras de al menos 150.000 personas en 2.000 ciudades. Abbott Laboratories fue el laboratorio escogido por las autoridades que se encargará de impartir kits, cuales serán fundamentales al tomar las pruebas de sangre. Estas pruebas serán aplicadas a partir de una lista que suministra
Oficina Nacional de Estadísticas ISTAT para representar la población total. Este programa de test incluirá una muestra significativa de ciudadanos y nos permitirá extender la propagación del virus a nivel nacional. Estamos avanzando hacia una normalidad relativa, pero estamos preocupados y vemos un alza en el índice de contagios como una pesadilla, declaró Agostino Mioso, líder del comité científico. Según la información dada a conocer por el gobierno italiano, la proporción de casos se ha concentrado más en el norte que en el sur. Hasta ahora, los casos confirmados por COVID-19 en ese país ascienden a 22.000, mientras que lamentan la muerte de 31.000 personas, desde que comenzó el brote el pasado 21 de febrero. A pesar de que Italia decretó una cuarentena estricta a todo su territorio, en marzo, la semana pasada se comenzó a flexibilizar con salidas de su población, reapertura del comercio y otras actividades. Súper. Qué Valentina. Sí, también tengo un par de cosas que las estoy pensando para comentárselas en general. Oye, antes que le toque a Matías, solamente decirles a todos y todas que obviamente hay niveles de logro. Hay algunas personas que lograron mayor nivel de logro que otras, pero tampoco que se desanimen, porque este es un ejercicio, estamos trabajando, y la idea es que vayamos aprendiendo. Entonces, me estoy dando cuenta que hay algunos de ustedes que probablemente captaron el tema de la jerarquización de datos y otros que no, otros tienen algunos problemas que tampoco se los he comentado todavía, así que es normal que tengan algunas dificultades. No lo digo exclusivamente por ti, Valentina, sino que quise hacer el corte aquí, porque ya como he escuchado varios para que no se me vayan olvidando, ¿sí? En general, creo que algunos tomaron recursos bien interesantes de cómo juntar las cuñas, de pronto cómo contar las cosas, y otros por ahí tal vez equivocaron un poco la importancia de los datos, la jerarquía, a pesar de que lo habíamos comentado en la clase anterior, que habíamos dicho qué grupo de datos estaba en la primera parte y qué grupo de datos era más complementario. Era importante que siguieran esa lógica para dar solución a esta noticia. Pero en general, siento que en general hay algunos textos que están mejor. Me gustaría que ustedes al final de que cuando terminemos de ver, ustedes me digan, según ustedes, cuál creen que fue la noticia mejor lograda entre todos ustedes, que me lo digan a viva voz. Así que empiecen a pensar si tal vez fue Sebastián, fue Valentina, fue Tomás, fue Diego, fue Catalina, fue Max, fue Cristian, fue la otra Valentina Hidalgo, o tal vez fue Matías, o Sebastián, o Dailin. ¿Ya? Así que para que pongan atención, todos pongan atención a lo que estamos escribiendo. Súper. Ya, le toca a Matías ahora. Vamos, Matías. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya. Italia tomará muestra a la población y teme por aumento de contagios. Ya. Entre la comunidad científica y las autoridades italianas ha surgido la necesidad de comprender de mejor manera cómo se ha ido extendiendo la pandemia del COVID-19. Por este motivo, se tomó la decisión de, a partir de la próxima semana, se tomará una muestra de aproximadamente 150.000 personas en unas 2.000 ciudades. Este programa de test incluirá una muestra significativa de ciudadanos y nos permitirá entender la propagación del virus a nivel nacional, dijo Agostino Mioso, líder del comité científico. El gobierno italiano eligió a la compañía Abbott Laboratories. Este laboratorio cuenta con kits para tomar la muestra de sangre. Las pruebas serán aplicadas a partir de una lista que suministra la Oficina Nacional de Estadística ISTAT, para así representar la población total. Esta decisión fue comunicada al Parlamento del Gobierno Europeo por el jefe del comité científico del país. Estamos avanzando hacia una normalidad relativa, pero estamos preocupados siempre y vemos este índice de contagio como una pesadilla, comentó Miozo. En el mes de marzo, Italia alcanzó el pico más alto en cuanto a contagios. Sin embargo, el número de infectados y muertos sigue en aumento. Hasta ahora los casos confirmados por COVID-19 en el país ascienden a 222.000, centrándose más en el norte que en el sur del territorio, mientras que lamentan la muerte de 31.000 personas desde que comenzó el virus el pasado 21 de febrero. Las autoridades habrían decretado una cuarentena estricta a todo su territorio en marzo y recién la semana pasada se comenzó a flexibilizar con salidas de su población, reapertura del comercio y otras actividades. Aún existe una preocupación por parte del gobierno de que, producto de esta relajación de la medida de restricción, los casos vuelvan a aumentar. Bien. Bien, Matías, gracias. Gracias. Sebastián, por favor. Ok, profe. ¿Me lees o me compartes?
Creo que puedo compartir. Ya, vamos a ver. ¿Se ve? Todavía no. ¿No? ¿No? Ahí sí. Bueno. Italia tomará medidas para determinar la expansión del COVID-19. La comunidad científica italiana y las autoridades han visto la necesidad de comprender cómo se ha ido extendiendo la pandemia del coronavirus, por lo que se decidió tomar una muestra que sea representativa de unas 150.000 personas, en unas 2.000 ciudades a partir de la próxima semana para investigar la extensión del virus. Las pruebas de sangre serán tomadas a partir de los kits de la compañía Abbott Laboratories, que fue el laboratorio elegido por Italia. Estas pruebas serán aplicadas a partir de una lista que suministra la Oficina Nacional de Estadísticas, ISTAT, para presentar la población total. Esa decisión fue comunicada al Parlamento de ese país por el jefe de comité científico de ese gobierno europeo, Agostino Miozzo, quien además acotó: este programa de tests incluirá una muestra significativa de ciudadanos y nos permitirá extender la propagación del virus a nivel nacional. Y también dijo: estamos avanzando hacia una normalidad relativa, pero estamos preocupados y siempre vemos ese índice de contagio como una pesadilla. Italia actualmente. En marzo, Italia alcanzó el pico de sus contagios. Sin embargo, los contagios continúan y las muertes también. Hasta ahora los casos confirmados del COVID-19 en ese país ascienden a 222.000, mientras que lamentan la muerte de 31.000 personas desde que comenzó el brote el pasado 21 de febrero. Según la información dada a conocer por el gobierno italiano, la proporción de casos se ha concentrado más en el norte que en el sur. Italia decretó una cuarentena estricta a todo su territorio en marzo, y recién la semana pasada se comenzó a flexibilizar con la salida de su población, reapertura del comercio y otras actividades. Existe entre las autoridades preocupación de que, producto de la relajación de las medidas de restricción, los casos vuelvan a aumentar. Justamente por ello es que todas estas medidas ya mencionadas se hacen presentes, para poder, en un hipotético caso de rebrote, controlar mejor la pandemia. Súper. Ya. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo lo...? Tienes que dejar de compartir pantalla. Al lado de compartir pantalla hay como un botón rojito. Eso. A ver, ¿dónde? En Zoom. Eso, muy bien, Sebastián. Muchas gracias. Gracias. Ya, y los últimos serán los primeros, dijeron. Dailín, Tayana, porfis. Ya, el tiro. Ya. Ya. A ver, vamos a ver, ¿cómo te fue? Dice: Italia investigará la extensión del virus a través de una nueva muestra. Voy a quitar. Italia definió tomar una muestra que sea representativa de unas 150.000 personas en 2.000 ciudades a partir de la próxima semana para investigar la extensión del virus. En marzo, Italia alcanzó el pico de sus contagios. Sin embargo, el número de infectados continúa subiendo y las muertes también. Entre la comunidad científica del país y las autoridades ha surgido la necesidad de comprender mejor cómo se ha ido extendiendo la pandemia del COVID-19. Es por eso que se definió tomar una nueva muestra. Las pruebas de sangre serán tomadas por kits de la compañía Abbott, Laboratorios, que fue el laboratorio elegido por Italia. Se aplicará a partir de una lista que suministra la Oficina Nacional de Estadísticas ISTAT, que representará la población total. Este programa de test incluirá una muestra significativa de ciudadanos y nos permitirá entender la propagación del virus a nivel nacional. Esta decisión fue comunicada al Parlamento de este país por el jefe del comité científico de ese gobierno europeo, Agostino Miozzo. El pasado 21 de febrero comenzó el brote. Hasta ahora, los casos confirmados de COVID-19 en ese país asciende a 222.000, mientras que lamentan la muerte de 31.000 personas. Hemos avanzado hacia una normalidad relativa, pero estamos preocupados siempre y vamos a ese índice de contagios como una pesadilla, comentó el jefe del comité. Italia decretó una cuarentena estricta a todo su territorio en marzo. La semana pasada se comenzó a flexibilizar con salidas de su población, reaperturas del comercio y otras actividades. Es por esto que existe entre las autoridades preocupación de que, producto de la relajación de las medidas de restricción, los casos vuelvan a aumentar.
Profe, disculpe, justo le dio a todos por pararse afuera de mi casa. No te preocupes, Dailin, te entendí perfectamente lo que quisiste decir. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Ya. Vamos a ver. Volvemos entonces al plenario. ¿Cómo les puede compartir? Supuestamente abajo, en donde dice compartir pantalla, al lado dice dejar de compartir. ¿Estás viendo el Zoom? Mira, entra Zoom. Sí, pero no me sale. A ver si te puedo hacer desde acá. No, no. Te sale abajo, no dentro del Zoom, te sale como abajo, te sale un botón rojo abajo, mira como tu barra de tareas. Ahí donde tenés tus aplicaciones, te sale como un poquito más arriba, te sale como rojito y al lado te sale como... Pero no tiene nada de Zoom, afuera de Zoom también puede ser. No me sale. A mí me salió arriba. Ah, puede salir arriba o abajo, tienes razón. Arriba de todo o abajo. ¿Dónde está verde? No te preocupes. Apreté, pero no. Yo lo hago. Ahí está. Ah, ya, gracias. Ahí lo hago, no te preocupes. Ya, Gracias, a ver. Breve ranking. Cuéntenme. ¿Cuál creen ustedes que logró el mejor producto? Me gustó el de la Valentina Varas. ¿Sí? Valentina Varas. Porque otro? usó un subtítulo. Sí, usó subtítulo y todo ya. ¿A alguien le gustó el mismo de Valentina u otro? Vamos a preguntar uno a uno. Sebastián, ¿por cuál votas? Inclusive pueden votar por la propia. Sebastián, ¿por cuál votas tú? Bueno, yo voto por el... La verdad que tengo dos Sebastianes. Pues. Sebastián Sepúlveda. Bueno, yo voto por el de Maximiliano Durán, lo vi bastante producido y me gustó harto. Ya. Bien. Valentina Varas. Me gustó el del Maxi y también el de la Vale. Estaban los dos súper buenos. Ya, sí. Bien. Tomás, ¿por quién votas tú? Por el Maxi igual está bueno, está igual completo. Ya, ok. ¿Diego? ¿Diego Granza? Ahora sí. Yo voto por el del Maxi. ¿Sí? Sí, ya. Está siendo bien popular el de Maximiliano. ¿Catalina? Yo por el de Sebastián Sepúlveda. Ya, el primero. Bien. Maximiliano. ¿Hay alguien que me esté diciendo la contabilidad, por favor? ¿Alguien que me diga la contabilidad de esto? ¿Quién va sacando puntaje? O en el chat escribamos. Ya, pues, eso, más rápido. Sí, más rápido. Cada uno escribe en el chat. Ya, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Por quién votan? Porque se demoran en escribir Ya, aquí están entrando. Maximiliano, Diego, Valevara, Sebastián Sepúlveda, Maxi, Sebastián Sepúlveda, Maximiliano. ¿Todos votaron? Valentina, la Dailin no ha votado. Seba Sepúlveda, Maximiliano, la Vale, Maximiliano, Seba Sepúlveda, Vale Varas, Diego. Ya. Parece que los que tienen más votos serían el Max, la Vale Hidalgo y el Seba Sepúlveda. ¿O me equivoco? ¿Sí? Sí, ya. Vale. Vamos a hacer una cosa. Tengan tanto el Max, el Seba Sepúlveda como la Vale Hidalgo, quiero que tengan abiertos sus archivos, porque los vamos a volver a revisar, ¿ok? Ya. Vamos a empezar por el Max. Max, comparte nuevamente tu archivo y ahora yo voy a hacer los comentarios. Ya, ¿okay? Espérame, listo. Gracias. Un poquito más grande, por favor, porque este profesor está viejito y está ciego. Ya. ¿No o más? No, está bien, ahora sí. Primer elemento. Max, tienes que estar preparado para escuchar todo lo que voy a decir. En todo caso, todo es en tono constructivo, no se sientan mal. ¿Ya? Sí, entiendo. Ya. Primero, una noticia informativa siempre va a ser informativa. Nosotros vamos a aseverar algo. Entonces,
me gustaría sería súper bueno, Max, si al lado de lo que te vayas diciendo, anotas una frase como clave. Ya. Al lado del título, entonces, que no, titulares sin signos de interrogación. ¿Sí? Sin interrogativa, claro. Aquí quedaría perfecto si ponemos Italia avanza a una normalidad relativa. Pero, pero tenemos que afirmarlo. Entonces, hacernos una pregunta, ahí el autor tendría que preguntarse si realmente quiso decir eso o no. Entonces, probablemente el título es Italia avanza a una normalidad relativa, porque hay un verbo, está bien escrito, pero a ponerlo en pregunta no es adecuado para el género informativo. Ya, ¿Okay? entiendo. Ya. El primer párrafo dice: la comunidad científica y la autoridad italiana consideran la necesidad de una mejor comprensión sobre cómo se esparció el COVID-19. Ese párrafo, o esa línea, está dando cuenta de qué pregunta básica, Maximiliano, según tú: el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde o el por qué de toda la noticia. ¿Qué crees tú? En realidad, como el por qué me están considerando, ¿no? Claro. Entonces, aquí, un dato importante, entonces, ponlo arriba con rojo, puede ser abajo del título, pon lo siguiente. Pon: siempre es necesario responder al menos en el primer párrafo, ¿ya?, el qué de la noticia y el quién. Ya. Ahí te voy a corregir en ortografía también. Tanto el qué como el quién son pronombres interrogativos, entonces tienen tilde. ¿Qué de pregunta y el quién de pregunta? Es diferente si yo digo: él vino a cantar ya que tenía que comer. Ese qué es sin tilde. Entonces yo pregunto... No, sí, es que estaba acostumbrado a que me corrigiera el Word. Ya. Siempre me Y, acá, corrigía, no me corrigía. y ese quién es con acento en la E, no en la I. Sí, me fui, sorry. No, pero no importa que lo sepas, si esto estoy haciendo también para que todos tomen en consideración la observación, ¿vale? No pasa nada si tú lo sabías o no lo sabías. Entonces dice: siempre es necesario responder al menos en el primer párrafo el qué de la noticia y el quién. Eso somos lo fundamental. Por lo tanto, ¿cómo deberíamos construir ese lead? Deberíamos entonces juntar probablemente eso de la comunidad científica con la toma de muestras representativas. ¿Ok? Y yo lo dejaría solamente hasta 2.000 ciudades, y el esto será llevado, lo dejaría en un párrafo siguiente. ¿Ya? Esto por muy encima, porque probablemente hay que arreglar la redacción. O sea, se entiende que estos dos datos tienen que ir integrados. Y ahí tendría que yo jerarquizar nuevamente en ese párrafo. ¿Qué es más importante? Decir que la comunidad científica y la autoridad italiana consideran la necesidad de una mejor comprensión sobre cómo se esparció el COVID-19, o la determinación de la toma de muestras. Ahí yo te pregunto, Max, ¿qué es más importante entre esos dos datos? La toma de muestras, yo creo. La toma de muestras. Entonces, Italia tomará muestras representativas aproximadamente a 150.000 personas a lo largo de 2.000 ciudades, debido a que la comunidad científica y la autoridad italiana consideraron la necesidad de una mejor comprensión de saber cómo se expandió el virus. ¿Se dan cuenta que ahí lo di vuelta? Ahí el determinar, escribo Italia tomará, porque siempre tiene que comenzar este lead, este primer párrafo, con el qué de la noticia o el quién. Entonces es Italia y el qué. ¿Ya? Entonces, el siguiente párrafo dice: esto será llevado a cabo la próxima semana con el fin de averiguar la propagación del virus. Los exámenes se tomarán mediante el uso de kits que pertenecen a ambos laboratorios y compañías escogidas por Italia. Su elaboración es a base de una lista que provee la Oficina Nacional de Estadística, SISTAT, que representa a la población en su totalidad. Este plan de pruebas contendrá un modelo relevante de ciudadanos y nos permitirá, y nos posibilitará. Nunca, ahí ponelo entonces a nivel nacional, y se notificó un comentario en este caso, entre el tercer y cuarto párrafo, Maximiliano. ¿Ya? ¿Sí? Un comentario. No, acá, después de nacional. Sí. Vamos a escribir: nunca nos involucramos. ¿Ya? ¿De qué? Pues lo que pasa es que esto no es la noticia, sino que estoy comentando esto. Nunca nos involucramos con la noticia, por lo tanto hay que evitar las formas personales de los verbos. ¿Ya? Nunca nos involucramos. Sí, escribe. ¿Ya?
nunca nos involucramos con la noticia, por lo tanto hay que evitar las formas personales de los verbos. Ya. Ponlo así como, igual como pusiste siempre necesario responder, con ese mismo, ponlo aparte, eso, súper bien. ¿Por qué? Porque fíjense que dice, y nos posibilitará la comprensión. Habría que aquí decir, y posibilitará la comprensión. No hay que involucrarse en la noticia, no es como que yo esté diciéndolo. ¿Me explico? Sí, entiendo. ¿Ya? Y posibilitará simplemente. Ya. Entonces, como el siguiente verbo debe tener un conector. Entonces, dice, la resolución del Parlamento fue notificada por el jefe del Comité Científico del Gobierno Italiano, Agostino Muñoz. Este expresó que se estaba acercando una normalidad relativa, pero siempre están preocupados y ven ese índice de contagio como una pesadilla. Entonces, acá lo que planteo en este verbo es que es evitar el se, como el reflexivo, la partícula reflexiva. Entonces, mejor se escribe, la resolución del Parlamento fue notificada, la resolución del Parlamento del país fue notificada por el jefe del comité de papá. ¿Ya? Ya. Ok. Ya, y en el par, después dice el pico de contagio, el gobierno italiano se ordenó. Aquí nuevamente hay que evitar eso. Hay que evitar esa forma reflexiva, esa partícula dativa. Cuando dice se ordenó una severa cuarentena en toda la península, una severa cuarentena en toda la península itálica fue ordenada el mes de marzo. Ya. ¿Vale? Las autoridades se encuentran alarmadas debido a que las personas quieren estar volviendo a la normalidad y temen que los casos fueron al sur. Ya, ahí está bien. Ya, vuélveme a mostrar el titular, por favor. Italia avanza una normalidad relativa, sin interrogativa. Para el resto de los compañeros y compañeras, ¿les queda claro cómo la orientación que doy? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pongan atención. Muy bien. Gracias, Max. Ahora le voy a pedir ¿a quién era el segundo que había salido como... la Vale Hidalgo, por favor. Comparta su pantalla. Ya, pues. ¿Se ve? Sí, se ve, se está ahí compartiendo. Ya. Vamos a ver. Dice, Italia anuncia toma de muestras por COVID-19 y confiesa preocupación por aumento de contagio. Ya. Esto solamente vale o solamente un tema de estilo. Tal vez el verbo confiesa no es tan potente como advierte, por ejemplo. ¿Ya? Podrías poner entre paréntesis, advierte. Y lo puedes poner en rojo para que no te olvides. Bien. Advierte. Porque cuando tú confiesas algo, no necesariamente lo anuncias. Entonces, como esto es una noticia informativa, yo puedo decir, Italia anuncia toma de muestras por COVID-19 y advierte preocupación por aumento de contagio. Por ejemplo, ahí quedaría perfecto tu titular. Aunque a veces es un poco largo. Siempre tomen en consideración que los titulares no deberían ser muy largos de acuerdo al espacio que tengan. Si es una noticia más bien larga, da para hacer un titular un poco más largo. Si es una noticia más bien cortita, traten de quedarse con una sola frase. ¿Ya? Titulares cortos. Eso, muy bien. A la longitud de la noticia. ¿Sí? Muy bien. Súper bien. Ya. Valentina, ¿tú habías hecho noticia antes? No. ¿Nunca? Ya, ok. Para saber si manejas como la nomenclatura. Este párrafo que pusiste como en una... ¿Cómo se llama esta cosita? El lead. Sí, ese es el lead, ¿verdad? Sí. Ya. Evita ponerlo con ese puntito. Solamente normal, sin el puntito, ¿ya? Eso. La semana pasada las autoridades italianas declararon que se harían exámenes de sangre a la población con el fin de saber a qué porcentaje se ha extendido el coronavirus en el país. Súper bien. Yo creo que con ese lead dices completamente lo que debes decir. Sí, sin embargo, yo te debo corregir que acá hay un pronombre interrogativo con el fin de saber a qué porcentajes. Eso es con tilde. Porque si no lleva tilde, es como decir a fin de saber a qué porcentajes. Es como, no se entiende bien. Fines sin tilde, fines normales. Es a qué porcentajes.
Cada vez que el qué, el quién, el cuándo y el cómo pregunten algo, es con tilde. Es un pronombre interrogativo. ¿Ok? Tanto la comunidad científica italiana como la autoridad han acordado la necesidad de investigar más a fondo la situación actual y cuánto se ha expandido el virus en el país. Por ese motivo, la próxima semana se impartirá una toma de muestras del menos 75 personas. Perdón. Avon Laboratories fue el laboratorio escogido. Ya, aquí podríamos evitar, como está escrito Laboratories en otro idioma y laboratorio, podríamos poner Abbott Laboratories fue el centro escogido, para no poner laboratorio o la palabra tan parecida tantas veces. ¿Ya? Escogido por la autoridad que se encargará de impartir kits. ¿Cuáles serán fundamentales? Ese cuáles yo los reemplazaría por el los que. Más que nada por una situación de normalidad de lenguaje. Los que serán fundamentales al tomar las pruebas de sangre. Estos test, hay que buscar una palabra que sea o test, o para no decir pruebas nuevamente, pero si te fijas, los que serán fundamentales al tomar las pruebas de sangre. Estas pruebas. Entonces puede ser estos test, para no repetir. Recuerden siempre, no repetir la misma palabra en el mismo párrafo. ¿Sí? Estos test serán aplicados a partir de una lista que suministra la Oficina de Estadísticas ISTAT para representar la población total. El programa de test incluirá una muestra significativa de ciudadanos y nos permitirá extender la propagación del virus a nivel nacional. Estamos avanzando hacia una normalidad relativa, pero estamos preocupados y vemos un alza en el índice de contagio como una pesadilla, declaró Agostino Mioso, líder del comité científico. Ya. Y aquí, muchísima atención, chicos y chicas. Cada vez que yo tengo una cita textual, es decir, una frase que está entre comillas, yo debo acompañarla de la siguiente forma. Es cita textual, una coma y un verbo declarativo. Es decir, comillas, les estoy, la cita textual, eso, ya, luego, coma, muy bien, ya, más verbo declarativo. Ya, y analicemos con lógica esto que acabo de, que acá la Vale, ¿cierto? Sí. Sí, la Vale Hidalgo también lo resumió. Si yo te leo en este minuto, dice, este programa de test, bla, 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 y vemos un alza en el índice de contagio como una pesadilla, cierre comillas, punto. Ese punto corta completamente la frase y no permite vincular esa frase con Agostino Mioso. Por lo tanto, siempre una cita textual deberá ser cita textual, coma, declaró, pero sin mayúscula ya, porque el verbo ya no es con mayúscula, ya que no hay un punto, declaró Agostino Mioso, coma, líder del comité científico. Ahí sí. Esa es la forma correcta de citar. Siempre es en la fórmula de cita textual, coma, verbo declarativo o verbo de acción. Hay una manera también cuando es al revés, cuando es la persona quien dicta o da la cuña, por ejemplo, Percy Peña, coma, profesor de la asignatura, coma, declaró que, comillas, los estudiantes están aprendiendo muy bien, cierre comillas. ¿Me explico? Sí. ¿Ya? Súper bien ahí, Valentina, con la aclaración que hiciste. Según la información dada a conocer por el gobierno italiano, la proporción de casos se ha concentrado más en el norte que en el sur. Hasta ahora los casos confirmados de COVID. Ya, súper bien. Ahí hay unas correcciones. Gracias, Valentina, para que lo guardes tú también. Ya, y finalmente teníamos la posibilidad de que se conecte el Seba Sepúlveda. Seba, okay, ahora voy a... comparte tu pantalla, por favor. Ok. Ahí sí, ahora la compartí. Ya, fantástico. Ya. Primera cosa que yo te diría, Sebastián, que es necesario dejar súper claro el verbo, pero es un verbo de acción, no un verbo de complemento. En este caso, esperanza científica de rastrear los últimos contagios en Italia, ese titular no funciona en informativo. Tiene que haber un titular que tenga un verbo activo, que genere la acción. Entonces, científicos, ejemplo, científicos esperan rastrear los últimos contagiados en Italia, por ejemplo. O Italia
inicia última fase de rastreo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta que el inicia es el verbo? Por ejemplo, si lo pusiera así. Entonces, esta esperanza científica es más una figura literaria. Y en el periodismo informativo tenemos que evitar esas figuras literarias en un primer momento. Eso da como para otro género periodístico. ¿Ya? Vale. Dice, frente a la pandemia, entonces si quieres anotarlo ahí, evitar títulos de cuentos, así como un cuento, evitar titulares como un cuento. Privilegiar, privilegiar. Verbos activos. ¿Vale? Para que no se olvide. Dice, frente a la pandemia del COVID-19, países como Italia se han visto severamente afectados, por lo que la comunidad científica italiana y también las autoridades, por lo que la comunidad, y ahí hay un error de redacción, Sebastián, mira, dice, frente a la pandemia del COVID-19, países como Italia se han visto severamente afectados, por lo que la comunidad científica italiana y también las autoridades, y tú estás hablando como un ha surgido desvinculado del sujeto, por lo que la comunidad científica italiana y también las autoridades quieren comprender o desean comprender, porque ese ha surgido no se vincula con el sujeto, que son dos. No sé si me entiendes. Sí. Estamos hablando de que la comunidad científica y las autoridades, porque lo que podríamos arreglar acá es decir, frente a la pandemia del COVID-19, países como Italia se han visto severamente afectados, por lo que entre la comunidad científica italiana y también las autoridades ha surgido la necesidad. ¿Sí o no? Sí, ahí lo corregí. Okay. Cabe destacar que ahora los casos confirmados tanto, la asociación del país itálico se define una toma de muestras. Ya. Y ahí es donde, Sebastián, yo tengo algunas objeciones con tu trabajo. ¿En qué sentido? En que si bien está bien escrito, yo siento que estás dejando muy abajo la noticia en sí, que es que se definió tomar una muestra. Esa es la noticia. Eso es aquello que es lo más novedoso. Más allá de que se hayan visto muy afectados y que más allá de la necesidad de comprender mejor, el tema de la muestra, igual como se lo corregía Maximiliano, es lo más importante. Por lo tanto, las autoridades italianas anunciaron una toma de muestra representativa de unas 150.000 personas en la universidad con el fin de entender mejor la extensión o la propagación del virus. Ah, ya, ok. Ojo, entonces, siempre nos preguntamos nosotros qué es la noticia, qué es lo más importante de la noticia. Por supuesto que este tipo de cosas no tiene una sola solución. Hay muchas veces que puede tener más de una solución, o puede tener mucho más de un enfoque, pero vamos a tratar de intentar resolver la noticia con el qué y con el quién primero. ¿Vale? Ya. Ya. Y mira, y el resto de noticias no vamos a continuar porque se me está yendo el tiempo y necesito mostrarles un poquito. Déjame de compartir nomás. Ok. Gracias. Compartir. Ya. Chicos, ¿se entiende más o menos lo que tratamos de ver hoy día? Sí. Lo bueno es que esto se está grabando, entonces ustedes lo pueden revisar. Y les quiero mostrar cómo era originalmente la noticia. ¿Cómo creen ustedes que era la noticia en sí? Fíjense acá. Por supuesto que no tienen que llegar a las mismas palabras, ¿eh? Se puede escribir de otra manera. Pero le voy a pedir a la Catalina que me lea, por favor, a partir de acá, de lo que estoy mostrando. Ya. Italia pone en marcha test sanguíneos para investigar quién tuvo COVID-19. Ya. Roma... Pausa ahí. Italia pone en marcha. Ese pone en marcha es un verbo activo. O activa, inicia, test sanguíneos para investigar el contagio de COVID-19 quien tuvo. Entonces, aquí en este titular estoy informando el quién, el qué y el para qué. ¿Lo ven o no? Voy a anotarlo acá. No, o mejor así, lo voy a poner con colores. Ay, perdón. Aquí tenemos el quién.
acá tenemos el qué y el para qué. O sea, tenemos qué, quién, qué y para qué. 3 preguntas básicas informativas. Por lo tanto, este titular no tiene desperdicio porque está informando 3 cosas fundamentales. Y alguien se preguntará, entre ustedes dirían, profe, pero ¿y si yo lo informo en el título, para qué lo voy a empezar a poner en el lead nuevamente o en el primer párrafo? Simplemente, chicos y chicas, porque muchas veces nosotros leemos solamente el titular y no leemos la noticia completa. Entonces me tengo que asegurar que la información esté en el titular y esté en el lead. Todo aquello que se refiera a antes del primer párrafo, es decir, título, también hay una cosa que se llama epígrafe, o hay otras cosas que se llaman bajadas, son lo que se denomina el paratexto informativo. Anótenlo por ahí, paratexto informativo. Y el paratexto informativo es independiente, es autónomo del lead. Es decir, si yo leo el titular, el epígrafe, la bajada, o a veces solamente trae titular, tengo que quedar completamente informado y no necesito el lead. Y a su vez, el lead o este primer párrafo, acá, si yo lo leo solo, tengo que entender toda la información y no es necesario leer el título para entender. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Me explico o no me explico? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Ya, mire. Generalmente antes de los títulos hay una cosa que se llama epígrafe. ¿Ya? Lo vamos a poner de otro color. Y el epígrafe también es un dato complementario. Y el dato complementario que informa algo. Por ejemplo, 21 de febrero, supongamos que la noticia es hoy, y hoy es 21 de mayo, supongamos. Vamos a inventar una cosa así. Entonces, febrero, marzo, abril, mayo, a 3 meses. Este podría ser mi epígrafe. A 3 meses del primer contagio, título, Italia pone en marcha test sanguíneos para investigar quién tuvo COVID-19. Si se dan cuenta, en esto que aparece acá, y de hecho le voy a quitar el color para que no se confundan. En esto que aparece acá, no hay ningún dato que se repita. A 3 meses del primer contagio, Italia pone en marcha test sanguíneo para investigar quién tuvo COVID-19. Tenemos el quién, ¿de qué color es? Verde. Verde, perfecto. El qué, ¿de qué color es? Amarillo. Amarillo. Amarillos, fantástico, que son inteligentes en cabros. Y el color, o sea, ¿y el para qué? Morado. 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 ¿Ok? Ya, vamos. Esto que aparece acá, ¿alguien sabe por qué las noticias a veces se comienzan así? ¿Alguien que me pueda decir? Tírense un paso para ver qué creen ustedes. Para indicar de dónde es el noticiero, no sé. Ya, generalmente son noticias de agencia, y las noticias de agencia se firman primero con la ciudad de origen de la noticia y la agencia. Reuters, AFP, URBE, UPI, EFE, Europa Press, lo que sea. Entonces, como una noticia de agencia, lo ponemos así, pero como ustedes no están trabajando en agencia, yo perfectamente le puedo quitar el lugar donde se originó la noticia y la agencia que lo escribe. Vamos a quitar acá. Y decimos, Italia empezará a tomar una muestra representativa de 150.000 personas en 2.000 ciudades la próxima semana para comprender mejor la extensión de la epidemia del COVID-19, dijo el jueves al Parlamento el jefe del Comité Científico del Gobierno.
Entonces, ¿qué es lo que hay acá? ¿Un qué o un quién? ¿Un qué? ¿Un quién y un qué? Eso, muy ¿Quién y un bien. qué? Entonces, ponemos acá verde. Y amarillo. Amarillo. ¿Ya? En 2000 ciudades, en 2000 ciudades, ¿qué es eso? ¿Qué dato es eso? ¿Qué pregunta ¿Dónde? básica? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy ¿Dónde bien, y cuándo? muy bien. ¿Dónde y cuándo? A ver si me quedan más colores para poner. No, este no, otro color para que no se toque de nuevo. A ver, este. Ya. Ahí me pasé con este. Oye, el profe es Profe, medio lo que vendría enfermo. después sería el para, ¿cierto? Para Exacto. comprender la mejor El extensión. para qué. Sí. Para comprender, entonces aquí hay un para qué. Y esto dijo el jueves, ¿quién sería? ¿Qué sería esto? ¿Cuándo? Acá hay otro cuándo. ¿Y después un quién? Exacto, súper bien. El quién, ¿cómo lo habíamos notado? Con verde, ¿verdad? Sí. Ya, fíjense acá. Entonces, tenemos un quién, un qué, y el para qué lo vamos a contar del mismo color que Morado. claro, moradito. Eso, ¿para qué? ¿Cuándo? Y quién nuevamente. O sea, en una noticia perfectamente podríamos tener un quién principal y un quién secundario. Entonces, en este párrafo se dan cuenta que se centra toda la información. Importantísimo. Y dejo el resto de la información de la noticia para otros datos. Y ya estos son, vamos a poner acá, tengo datos complementarios. Italia ha tenido más de 222.000 casos, desde que comenzó el brote, la mayoría de los decesos se han detectado en regiones norteñas, fue el primer país europeo que impuso una cuarentena nacional en marzo, y aquí empezamos con una cita textual. Este programa, cierre comillas, coma, se dan cuenta aquí, y eso lo voy a poner acá, se lo voy a poner en rojo. Fíjense, cita textual, cierre comillas, coma, verbo declarativo, verbo que declara algo, y el sujeto que lo dice, otra coma, y complementamos quién es. Por lo tanto, es una frase explicativa. ¿Sí? Complementarios, complementarios, y acá otra cita textual. Pero fíjense acá, por favor, que Mioso solamente es nombrado por su apellido. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que solamente se le dice el apellido aquí? Porque ya se Porque sabe ya quién se es. dijo Ya quién se es. dijo el nombre. Ustedes, estos cabros, son unos cracks ustedes. Sí, efectivamente, ya lo mencioné. Entonces tengo dos posibilidades. Comentó Mioso o comentó el experto. Yo puedo nombrar a Mioso como con un sinónimo de su cargo. ¿Ok? Y esto quiero que se lo graben muy bien. De hecho, lo voy a poner acá en otro color para que lo vean. Voy a poner acá otro comentario. Todos los cargos van con minúsculas, salvo presidente de la República, porque si uno podría ser el presidente de la Junta de Vecinos, etc. O sea, el presidente de la Junta de Vecinos es con minúscula, salvo presidente de la República y Papa. ¿Por qué Papa? ¿Será porque el profe es Porque el católico? sumo pontífice, no sé. ¿Mm? ¿Pero por qué Papa y otra y no obispo, por ejemplo?
Porque el Papa es como el presidente de la religión católica, por así decirlo. Podría ser. Para no confundir con una papa. Exactamente, muy bien, sí, porque si no Una crack. la otra papa sería un tubérculo, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, esas son las dos excepciones que tenemos. Entonces, siempre acuérdense de cuando ya el profesor esté viejito y ustedes estén ejerciendo su profesión, siempre los cargos van con minúscula. No se sienta así como por darle importancia a la fuente, no, los cargos siempre van con minúscula. Los nombres obviamente sí con mayúsculas. ¿Lo ven? ¿Qué les parece? ¿Se parecía a su noticia? No. ¿Te parece? ¿No tanto? No, para nada. Ya. No Está más importa. fea la mía. No importa. Oye, ojo que aquí yo les estoy diciendo que es una manera de corregirlo. Puede ser que ustedes le hayan dado otro enfoque, pero la noticia es más o menos esta. ¿Ya? ¿Quieren que les guarde esto y se los mande? Sí, por favor. Sí. ¿Ya? Vale. Ya, voy a dejar de compartir. Estamos medio pasaditos en el tiempo, disculpen chicos. A ver, entonces, vamos poniéndonos a tono. Cosas para saber. Entonces tienen que hacer ustedes ahora, redactar una noticia desde el principio. Es una noticia que tiene que ver con educación, o con la vuelta a clase, con la clase online. Ustedes busquen, y las fuentes van a ser estos profesores que yo les había dado el correo electrónico, que ya tienen una carpeta en la plataforma, donde ustedes pueden ingresar y que se llama noticia o trabajo de noticias del 29 de mayo, algo así, ¿ya? Entonces, ustedes entran así, ahí, y van a encontrar las fuentes para poder mandarle un correo electrónico a los profesores para poder entrevistarlos, y los profesores ya saben que que ustedes les van a escribir, así que no hay ningún problema. Eso por una parte. Y segundo, tienen que escribirme una noticia con ciertas características. Quiero saber si quieren utilizar la clase de complemento o nos vemos simplemente el viernes y aclaramos alguna cosa. No sé los demás, pero yo haría la clase de complemento, por si acaso. Sí, la única dificultad de la clase de complemento para mañana es que tendría que ser en la mañana. ¿Pueden o tienen clases? No, creo que no. No tenemos clase los miércoles. ¿Podría ser entonces a las 12, al mediodía? ¿Pueden? Sí. ¿Todos pueden? Sí. ¿Le pueden comentar a sus compañeros que no pudieron integrarse hoy? Que vamos a hacer una clase de dudas. Para la clase de mañana, que les voy a complementar información, es necesario que hayan leído las instrucciones de la tarea, para que menos lleguen a saber qué vamos a hacer, ¿ok? Y ahí yo les voy a aclarar cómo de repente construir el lead y tomar las notas necesarias, etc. Entonces nos guardamos las preguntas y las preguntamos mañana nomás. Sí, pues mañana las preguntas las guardan, porque ahora estamos pasados del tiempo. Ya. Eso por una parte. Luego también tienen la lectura del libro. ¿Ya lo bajaron? ¿Sí? Yo no me di cuenta que estaba ahí y me lo compré. Sí. ¿Se lo compró? No, pues la idea era que no gastaran. Bueno, que se lo quiere comprar porque lo quiere leer igual. Yo no sabía. No, yo pues dije, es que lo busqué por Word en todos lados, no lo encontré, dije, bueno, ya. Y me metí a Amazon y lo compré. Ya, bueno, pero si lo quieres leer por ahí está bien. Pero el libro está en PDF y quiero que lo empiecen a leer porque vamos a hacer una crítica de eso, así que se nos viene todo encima, así que hay que... Tiene como 20.000 hojas. Sí, exactamente. Son como 200 páginas, una cosa así, tampoco es tanto. Ah, sí es poco. Ya. Y este viernes, también nuevamente vamos a trabajar, lo que no alcancemos a trabajar mañana, lo vamos a trabajar el viernes, y vamos a ver detalles de la noticia para que tengan, y ojalá que el viernes ya tengan más o menos visto una idea, así que tal vez me pueden preguntar cómo va el tema. Mucha atención, por favor. Y en la carpeta, disculpen, de la plataforma Educa, también hay una rúbrica, una escala de apreciación de la noticia, donde les vamos para que ustedes vean qué elementos así van a ser evaluados en esa redacción. Bueno, pongan mucha atención, por favor, en los temas de redacción, los tildes, por favor, cuando sean palabras agudas, esdrújula, etc. Una cosa que también les quiero comentar, que hace harto rato yo les subí algunos libros para consulta complementaria.
Si ustedes sienten que necesitan consultarlos, son libros de redacción principalmente. Están en una carpeta que se llama, a ver si me permiten un minuto, si me dejan pasarme un ratito, ¿cierto? Sí. Ya, déjenme online, déjenme mostrarles Alguien me preguntó si podía ser de cualquier tema. No, la idea es que sea un tema más vinculado con cosas que les puedan responder los profes de la escuela, ¿ok? La noticia, ¿vale? Esta noticia tal vez va a ser un poco aburrida en ese sentido, pero después vamos a hacer algo mejor. Bien, acá, ¿están viendo esto? ¿O no les he compartido la pantalla? No he compartido. Y ahora les comparto la pantalla. Ya, miren. ¿Lo están viendo? Sí. Ya, fíjense que acá en documentos, bueno, está la actividad del foro, está el control de lectura, donde ustedes pueden ver el libro de Fuguet, ¿okay? Está en la noticia de 24 de mayo, están la escala de noticias y el correo de los profesores para que ustedes los consulten. ¿Ok? Y me pasé, y acá en documentos, y acá en, ¿dónde lo dejé? Libros de redacción acá. Fíjense que hay varios libros. Mira, yo recomiendo el uso de este sitio web que es Wikilengua, ¿ok? Que son temas de ortografía, por ejemplo, uso de comas, de abreviaturas, etc. ¿Ya? Y siguen viendo la pantalla de Educa, ¿cierto? Sí. ¿Siguen viendo los documentos? Sí. Ya. Y acá hay varios libros. Uno que les puede servir muchísimo es este de redacción avanzada, de Fidel Chávez Pérez. Lo bajan, es un bien pesado, así que si lo quieren bajar y lo pueden consultar, ¿ok? Y acá también la guía práctica de escritura y redacción. Falta que yo les suba, chicos, el manual de estilo del curso. Eso se lo voy a pedir al profe José, que lo tiene él. ¿Ya? Bueno, ¿cómo la pasaron hoy? Bien, súper. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Ya, qué bueno. Oye, les vuelvo a comentar, los estudiantes y las estudiantes que tengan problemas de conexión a internet, avísenme por favor, yo no me puedo enterar si no me hablan, si no me escriben correo. Ya, porque la idea es que, si por ejemplo en este caso creo que fue Yanira, ¿no? Que se cayó. No, Yaritza. la Yaritza. Yaritza. La Yaritza. Si la Yaritza está teniendo problemas de conexión, me tiene que avisar para ver cómo la puedo ayudar. Ya. No sé si algunos de ustedes están dentro del grupo y algunos de ustedes que fueron favorecidos por una beca de internet de la universidad. Y si no fuera favorecido, para que me digan, porque si no, de otra manera yo no me entero. Bueno, ya, creo que nos pasamos bastante del tiempo hoy día, discúlpenme por favor. Les agradezco la instancia y el viernes nos encontramos mañana nos encontramos a las 12 del día, no se olviden, 12 del día, para esta clase de revisión, yo vamos a revisar LEED, cómo se construye y todo, las partes de la noticia, les voy a mostrar también el discurso referido para ver que lo vean, y que me hagan preguntas, por supuesto, y después el viernes vemos la siguiente clase, ¿ok? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Ya, bien. que les vaya súper bien, como siempre, cuídense, ayuden en sus Igual, profe. casas, no sean esperancitas, sean esperancitas, sean las malditas criadas, por favor, ayuden en sus casas, que su mamá y su papá probablemente están chatos de que estén durmiendo todo el día. Si se quedan viendo tele hasta tarde, levántense no tan tarde, más temprano, colaboren. Yo sé que muchos de ustedes colaboran mucho en su casa, pero también sé que otros que seguramente con suerte se mueven. Así que colaboren. Estar en la casa a veces es difícil. Bueno, gracias. Bueno. Gracias a usted. Que esté muy bien, chaito, cuídense. Chao, profe. Los quiero mucho. Chao, chao. Chao. Igual, Chao. cuídese. Chao, chao.